Si estuvieran tan seguros de que de verdad todas las cosas que han proferido contra algunos de mis clientes están amparadas por la libertad de expresión, yo no entiendo a qué viene este nerviosismo y esta campaña de acoso. Yo creo que la gente ha asumido que la democracia es votar cada cierto tiempo y que el votado haga con el voto lo que considere. Y esa apatía a mí me asusta porque parece que ya pues todo vale. Controlar a la justicia es un caramelito muy apetecible. Luego, la ley de amnistía. ¿Se puede volver hacia atrás? No. Quieren demonizar a cualquier ideología que no sea ideología socialista y comunista. Es decir, el progresismo, pero además el más extremo. Yo, por suerte, como siempre digo, no tenéis ningún poder sobre mí porque mi libertad no depende de que me deis permiso. ¿Existe el lawfare en España? Hoy en Quorum Podcast tenemos de invitada a una de las abogadas más mediáticas y polémicas del panorama español. Es comunicadora, es columnista, es escritora de 2 libros, Populismo punitivo y Crónica de la degradación institucional en España. Democrática en España, perdón. Es que eso no me lo he leído, me he leído Populismo punitivo. Entre sus clientes tiene a personas, importantes, digamos, ¿no? Como es el rey emérito don Juan Carlos I de Borbón, el empresario Alberto González Amador y el juez Peinado. Entre otros muchos, he de decir. Claro, ante este panorama, Lupe, bienvenida. Muchas gracias, Javi. Tengo que decir que polémica contra mi voluntad. Contra tu voluntad. Bueno, te gusta la guerra, también, Lupe. Sí, pero yo no suelo hablar nunca de mis casos ni de mis clientes. Además, han aprovechado para hacer públicos los nombres de los clientes de mi cartera que más les molestan por su adscripción ideológica. Porque, evidentemente, como te puedes imaginar, yo cuando acude un cliente a mi despacho y asumo el encargo, no les pregunto por la ideología. Si creo que el asunto es viable, pues simplemente lo acepto y, por supuesto, no soy una ONG, si puede pagar mis servicios. Y claro, ellos han hecho públicos, asuntos que ya se sabían, porque como te puedes imaginar, pues el tema del rey emérito pues salió en toda la prensa, y el tema de González Amador pues era algo que también se sabía, pero bueno, como ahora estamos contra un ataque indiscriminado contra cualquier cosa que para ellos constituya un contrapoder o un elemento de fiscalización de la arbitrariedad del gobierno al que sirven, pues han pasado de atacar a los jueces a también atacar a los abogados. Y obviamente yo estaba en primera línea porque como valedora de la libertad de expresión, como pilar de la democracia, pues al margen de mi labor como letrada, llevo haciendo durante años, hace muchos años ya, una labor de divulgadora, comunicadora de lo que debe ser, fíjate, sin adscripción ideológica, lo que debe ser el Estado de Derecho, cuáles son los cimientos de la democracia y sobre todo poniendo el valor el pluralismo político, que es una de las cosas que más están atacando. Se ve que todo esto les molesta y claro, esa parte mía les tiene que doler muchísimo y por eso me han puesto en el foco. Desde luego. Yo lo acepto, les agradezco la publicidad, ¿eh? Nunca hay publicidad mala. Yo que me dedico al marketing, publicidad mala no existe. Pero sí que es cierto que, claro, es que estas semanas, esto no sé exactamente cuándo se publicará dentro de poco, pero a finales de septiembre, principios de octubre, ha sufrido una campaña de difamación, de acoso, de señalamiento. Ojo, no por los haters, que todos tenemos haters, gente random en Twitter. No, estamos hablando que es abierto portadas de periódicos de tirada nacional importantes, cuyos presidentes todos conocemos, señalándote directamente a ti y a tus clientes y montando unas teorías conspiranoicas muy, muy jodidas. Quiero decir, ¿cómo estás llevando esto? O sea, porque, te gusta, he dicho que te gusta la red, no rechazas un debate, una charla, lo que quieras, pero, oye, el señalamiento público a ese nivel, porque, ojo, también se me olvida, no solamente de periodistas, de miembros del gobierno. Sí. Es que te están señalando ministros. Sí, así es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo llevas eso? Bueno, no me sorprende que me señalen determinadas personas, sobre todo cuando los tengo de contrarios. Eso para empezar. Entonces, que quieran utilizar su posición bien institucional, bien mediática, para emprender una campaña de señalamiento con el objetivo de amedrentarme. Bueno, lo primero de todo es, yo no me avergüenzo ni de mi faceta profesional, ni de mis clientes, ni mucho menos de mis ideas, que considero que son las ideas de la libertad.
partiendo de eso, yo creo que en 2025 ya no cancela quien quiere, sino quien puede. Y ahora mismo no me van a cancelar, es decir, no tienen el poder para hacerlo. Honestamente, lo que diga toda esta gente es que no me importa lo más mínimo, y de hecho creo que han conseguido el efecto inverso, posiblemente porque no están acostumbrados a que la gente reaccione con indiferencia, incluso con WhatsApp, que es lo que he hecho yo, a todos estos artículos inventándose conspiraciones e hilos invisibles que me relacionan a mí con una especie de entramado de la fachosfera ultraderecha. Bien, como no están acostumbrados, pues eso les ha generado una mayor frustración, hasta el punto de que algunos, vamos a llamarlos portales de internet, que pretenden hacerse pasar por medios de comunicación, llevan días publicando la misma noticia con distintos titulares, hasta un punto que es que parece algo obsesivo. Entonces, yo, si te digo la verdad, no tengo ningún problema con nada de esto. Han conseguido colapsar mi agenda de citas. Yo creo que... Sí, no me imagino. Habrán llamado más de uno. Yo hago una campaña en Twitter o a través de un medio publicitando quiénes son algunos de mis clientes para darme a conocer, y dirían, esta mujer ha perdido la cabeza. Sí, totalmente. Lo han hecho ellos sin yo tener que hacer nada. Y bueno, y ya te digo, es una campaña de publicidad que yo no me veía venir, que no me esperaba. Yo creo que ellos tampoco se esperaban hacerme la campaña de publicidad que me están haciendo. Yo creo que están jodidos, Lupe. De verdad te lo digo, porque están muy nerviosos. Lo normal es que, por lo menos, lo que suele pasar, te hubieras callado. Sí. Decir, oye, vamos a dejar pasar esto porque están señalando aquí de una manera... Pero es que yo estaba viendo alguna contestación que le hacías al director del Plural que tenía que doler en el estómago. Le ha dolido, sobre todo porque lo que se ha viralizado no son sus... Claro. Sus ataques, sino mis respuestas con un poquito de cachondeo. Pongo, por ejemplo, a quien no sepa de lo que estamos hablando, pues me decía, tendrías que avergonzarte teniendo como clientes al rey emérito, al novio de Ayuso y al juez Peinado. Y yo le contesté, y compro en Mercadona. Que... Claro. Entonces... Claro, lo que se viralizó es y compro en Mercadona, no todo lo demás. O cuando uno de los periodistas del diario Red compartía la noticia de la boda del juez y Peinado es también la de fulanito y la de menglanito, y yo le respondo, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Es que de verdad no están acostumbrados a que no nos los tomemos en serio. Yo creo que a esta gente le hemos dado demasiada importancia, y buena culpa de ellos la tenemos el entorno de las redes sociales, que estamos encumbrando a gentuza, pues como alguno de estos que están aprovechando el tema de la crisis humanitaria en Gaza para subirse en barco de crucero con gastos pagados. Luego para que le fichen Sálvame. Y luego darse a conocer, o como pues algunas colaboradoras que salen en medios de comunicación. Los hemos encumbrado nosotros. Entonces yo creo que tenemos que dejar de tomárnoslos en Totalmente. serio. Están nerviosos en general porque bueno, están dándose cuenta, uno, de que cada vez tienen menos poder de influencia. Creo que la política cada vez lo tiene más claro. Y luego porque, bueno, se les desmonta cada vez más fácil. Antes no se le podía desmontar, ahora sí. Con un Fíjate, con un chascarrillo. Con una bromita, ¿no? Ahora, eso sí, ese señalamiento, vas a tomar acciones al respecto. Quiero decir, eso es acoso. O así lo considero yo. Es cierto que puedes ser ya una persona mediática, eres una persona mediática, pero ¿ese acoso es denunciable? A ellos, mira, a ellos les gustaría, yo creo que de verdad les gustaría mucho que yo emprendiera algún tipo de acción, imagínate, pues los denunciara por coacciones. Por ejemplo. O por lo que se conoce como el acoso digital. Realmente, si me preguntas como jurista y yo lo vea desde fuera, yo te digo que no. Pero bueno, simplemente que yo los denunciara por la pataleta, ¿vale? Y pues ahora os voy a denunciar. La realidad es que ellos ya responderán ante la justicia. Todos los que forman parte de esta campaña, como te he dicho, lo hacen porque previamente saben que están incursos en procedimientos en los que yo soy parte. No yo personalmente, sino como letrada. Entonces ellos van a responder ante la justicia, y además por los motivos por los que tienen que hacerlo. Si estuvieran tan seguros de que de verdad
todas las cosas que han proferido contra algunos de mis clientes están amparadas por la libertad de expresión. Yo no entiendo a qué viene este nerviosismo y esta campaña de acoso, no ya evidentemente contra personas que en el ejercicio de las funciones que le corresponden institucionales, pues están instruyendo asuntos, como podría ser el caso de Juan Carlos Peinado, sino nerviosismo por la letrada que le representa. Es decir, pero es lo que... Mira, la cultura de la cancelación tienen tan instalada en su mentalidad que ellos deben promover la cultura de la cancelación y que además les funciona, porque es verdad que les ha funcionado hasta ahora, que lo intentan y lo siguen intentando. Y además están desesperados por buscar cortinas de humo con las que tapar los escándalos que involucran al gobierno que los subvenciona. Justo iba a entrar ahí. Claro, que yo esta mañana me he metido, esta mañana no, fue ayer por la mañana, me he metido en, pues bueno, preparándome un poco la entrevista para ver estos artículos, ¿no? Y claro, sales tú en primera plana y no Ábalos o Koldo con el tema de que ha salido de los sobres, ¿no? Entonces, claro, obviamente tienen intereses en hacerlo, pero claro, ¿hasta qué punto? Es decir, parece que literalmente les llaman desde el Consejo de Ministros diciendo, oye, a por esto es lo que toca hoy, por lo menos esta semana, porque si no, no me lo puedo llegar a explicar. Es que uno de los motivos que explica el proceso de degradación democrática que vivimos es convertir uno de los contrapoderes informales, que es la prensa, en una herramienta más de activismo y de propaganda. Hay una parte de la prensa, porque evidentemente la prensa puede tener, como no, ideario, puede tener adscripción ideológica, pero ¿hasta qué punto el ideario te hace o te impone negar la realidad? Y lo digo, por ejemplo, este medio que tú comentabas. ¿Cómo es posible que un viernes que se publica, un fin de semana en el que se ha publicado un informe de la UCO, que como vimos en el día de ayer, ha servido de fundamento para el instructor del Tribunal Supremo para volver a citar a el exsecretario de organización del PSOE, a José Luis Ábalos, y a su mano derecha, Koldo, a volver a citarlos y a que puede que abra la puerta a una imputación al PSOE por un delito de financiación ilegal? ¿Cómo puede ser que el fin de semana que pasa eso haya un pretendido medio de comunicación, ellos pretenden serlo, que abra con 4 noticias en portada sobre la abogada que representa a un juez que ha decidido emprender acciones legales contra aquellos que consideran que lo han difamado? Que yo puedo entender que habrá alguna noticia, pero esto ya... Comentable es, pero no para abrir portadas. También te voy a decir, Javi, que yo creo que a este señor le sentaron muy mal estas respuestas, precisamente, que no le sentó muy bien que se viralizase mi respuesta y que el comentario generalizado a este intercambio que tuvimos fuera más de chanza y de mofa hacia él que de ataque contra mí. Y yo creo que, bueno, pues que está utilizando su medio pues para tomar las represalias, lo que él cree que son represalias. Y te digo que el efecto, desde luego, está siendo el contrario. Lo que llaman el efecto Streisand, pues... No, yo me alegro, o sea, al final, porque esto puede llegar a cancelación y puede llegar a silenciar a gente. Y yo, la verdad, como seguidor tuyo, y yo al final me informo mucho por ti en todo lo que viene siendo de tu ámbito. Digo, espero que no la cancelen, pero sería normal, sería lógico que lo hiciera, que se retirara. Yo entiendo que haya mucha gente que ante la presión, porque esto cada uno es como es y cada uno vive las cosas a su manera, que ante la presión, pues ya no es que se aparte de la vida pública y acepte la muerte civil, pero que se retire. Bueno, el magistrado Luis Sanz. Se fue de Twitter después. Unos días. Buenas noticias que ha vuelto. Unos días. Pero yo lo entendí, porque joder, digo, oye, te están señalando ministros. Es perfectamente normal. Pero claro, es lo que te digo. Él es verdad que tiene una posición mucho más delicada que la mía. Yo, por suerte, como siempre digo, no tenéis ningún poder sobre mí porque mi libertad no depende de que me deis permiso. Es decir, no le debo nada a nadie, no... Soy una profesional independiente. El día que
espero que no llegue ese momento en el país, el día en el que sea imposible la disidencia en España, pues a lo mejor tendremos que pensar en marcharnos, y no por motivos fiscales, como esta gente siempre dice, sino porque simplemente sea invivible el profesar una ideología distinta que no sea la de la izquierda, que no sea el progresismo. Pero mientras eso no suceda, pues yo voy a estar aquí. Y oye, pues si la gente deja de contratarme porque hay un panfletillo, una página web, un portal web que se quiere hacer pasar por medio de comunicación y al que invitan a tertulias en una radio, en una televisión pública que sufragamos con los impuestos de todos, también los míos, al que invitan pues para que se dedique a hacer una campaña contra una abogada en concreto, pues bueno, si de verdad la gente de este país tiene esas tragaderas y entra por ahí, pues entonces lo que me demuestra es que tenemos un problema como sociedad. Pero parece que la reacción ahora no está siendo esa, con lo cual a lo mejor el problema lo tienen ellos, sino yo. Totalmente. Yo es que, y vamos a terminar ya este tema también, porque creo que tampoco hay que darle más bombos a esta gentuza. El tema oye, el motivo por el que te señalan, que es el hecho de representar a un juez, al rey y a Alberto González de Amador, porque son principalmente los que te dicen, aunque meten algún caso más, como el de Bermud y demás. Pero bueno, porque me lo he estado leyendo bien, es que no hay por dónde cogerlo. ¿Cuál es el problema? Es decir, o sea, claro, me dice, no, es que está defendiendo a el juez. Resulta que cuando me llega un cliente al despacho le tengo que preguntar su adscripción ideológica. Claro, o sea, ¿qué pasa? Y asegurarme de que sea del agrado de la izquierda para yo representarle. Totalmente. Mira. Yo te he escuchado decir que representarías a Errejón. Yo sí, ¿verdad? claro, por supuesto, me encantaría, porque además creo que la denuncia de esta señora, con todos los respetos, y ya vamos a ver qué es lo que dice el juez que va a decidir sobre el asunto, yo creo que se trata de una denuncia instrumental para tener un pretexto con el que ventilar cuestiones que son del estricto ámbito de la intimidad. No creo que, por mucho que pueda resultar éticamente reprobable y la conducta de Errejón, sobre todo desde el punto de vista de la inconsistencia política de su discurso anterior, yo no creo que lo que esta señora ha denunciado sea constitutivo de delito. Pero bueno, ya te digo que eso se ventilará judicialmente. A mí me encantaría representarlo. De hecho, mira, se les olvida, y es algo que pueden fácilmente comprobar, se les olvida que yo llevo más de 20 años representando a miles de compradores de toda ideología y condición, algunos muy humildes que perdieron todos sus ahorros durante el estallido de la burbuja inmobiliaria. Pues ya sabes, con viviendas y pisos que finalmente no se llegaron a construir. Y precisamente han recuperado el dinero demandando a la banca, además de una manera bastante novedosa. Se les olvida, por ejemplo, que represento gratuitamente a aquel chaval que fue señalado por Alvise como el asesino de los 2 guardias civiles el gaditano ese que salió con su en familia, Cádiz, ¿verdad? sí. Que Publicó su foto, publicó vídeos de él y él no tenía absolutamente nada que ver, y de hecho es que no estaba ni en Barbate esos días. Eso que lo pueden ver perfectamente. Curiosamente tampoco mencionan que yo soy una de las abogadas del equipo jurídico que condenó a Irene Montero y a Ángela Rodríguez Pan por la intromisión en el derecho al honor a Rafael Marcos. Eso tampoco lo mencionan, es muy curioso. ¿Por qué será? Pero que vamos, que si a mí me entra, es lo que te digo, si a mí me llega una persona con un asunto y yo creo que el asunto es viable y que entra dentro del espectro de asuntos de la especialidad en la que nos movemos en el despacho, ¿tú te crees que yo le voy a preguntar a quién vota? Es que esta gente está tan enferma que creen que la sociedad debe moverse por esos parámetros. Es decir, que no nos podemos interrelacionar, ya no personalmente, sino tampoco profesionalmente, más allá de nuestra ideología, para que veas son unos sectarios. La calidad, ya no solo democrática, sino moral de todas estas personas. Es decir, quieren hacer una especie de sexología, como digo yo, es decir, dividir a la gente en buenos y malos y decidir las interrelaciones personales y profesionales en función de lo que opine políticamente cada uno. Porque en el fondo,
lo que pretenden es acabar con uno de los pilares de la democracia, que es el pluralismo político. Quieren demonizar a cualquier ideología que no sea la ideología socialista y comunista, es decir, el progresismo, pero además el más extremo, en su versión más extrema. Fíjate, dando un poquito en la actualidad y a colación de todo esto, este fin de semana nos hemos enterado de que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Pumpido, y el exministro del gobierno y presidente o director del lobby consultor Acento, Pepe Blanco, han comido juntos. Y dices, oye, ¿es noticia? Bueno, pues es noticia. Pero claro, si tú entiendes que Zapatero está siendo el interlocutor del PSOE con Carlos Puigdemont, después de que el anterior interlocutor esté ahí en Alcalá con unos kilómetros encerrado, claro, dices tú, oye, algo está pasando aquí, ¿no? Sí, sobre todo porque Conde Pumpido preside el Tribunal Constitucional que tiene pendiente de resolver el recurso de amparo de Carles Puigdemont precisamente contra la resolución del Tribunal Supremo que le deniega acogerse a la amnistía por el delito de malversación. Fíjate que acaban de publicar la nota de prensa del Tribunal Constitucional diciendo que se admite a trámite su recurso, cosa que no me extraña porque no dudo que no tenga interés, especial trascendencia constitucional, como se dice. Pero bueno, más allá de eso, fíjate, me preguntabas por Luis Sanz. A Luis Sanz, que es magistrado de la Audiencia Provincial, del orden jurisdiccional civil, es decir, que no va a conocer ningún recurso ni del caso Begoña, ni de nada que tenga que ver con el Partido Socialista, salvo, pues yo que sé, que dejen de cumplir un contrato de arrendamiento, por participar en una mesa redonda organizada por una asociación en cuyo equipo directivo no hay ningún político en activo, le hacen una campaña de cancelación brutal, señalado por ese ministro en concreto que todos sabemos, ¿verdad? Por Óscar Puente, porque consideran poco ético y poco estético y que cuestiona su independencia judicial que acudiera al acto o que se hiciera fotos con personas que estaban en el acto y que le pidieron hacerse una fotografía, uno de ellos con Iván Espinosa de los Monteros. Campaña de cancelación brutal es que se cuestiona la independencia judicial. Cuando, bueno, a raíz de eso salieron fotos de otros muchísimos jueces que están adscritos, por ejemplo, la Asociación de Jueces por la Democracia, haciéndose fotografías con ministros del gobierno y nadie le montó ninguna campaña. Bueno, pues ves eso y sin embargo mantienen un silencio sepulcral con el hecho de que el presidente del Constitucional haya pasado el día comiendo o lo que sea en un hotel o tomando una copa con un expresidente del Partido Socialista al que el propio gobierno ha nombrado como su valido, ¿vale? Como el negociador con Puigdemont para intentar mantener la legislatura e incluso conseguir la aprobación de los presupuestos. A mí me parece una cosa totalmente escandalosa. Además, no me consta que lo hayan desmentido. No, aquí no ha salido ninguna noticia. No me consta que se haya desmentido. Yo creo que la sociedad española está un poco adormecida en estos temas. No sé cómo lo verás tú, pero yo creo que existe un gran desconocimiento de lo que supone una democracia a nivel institucional. Yo creo que la gente ha asumido que la democracia es votar cada cierto tiempo y que el votado haga con el voto lo que considere. Que la democracia es una estructura institucional compuesta de contrapoderes que se comunican pero que al mismo tiempo se fiscalizan entre sí. Y esa apatía a mí me asusta porque parece que ya pues todo vale. A ver, no es un tema fácil de entender en general, ¿vale? Para la ciudadanía todo esto aburre, no da rédito político tampoco, por lo cual sacarlo a la palestra no sirve de nada, no funciona, ¿no? Nadie va a venir diciendo, mira que gracias a mi gobierno qué independencia judicial tenemos ahora tan fuerte, ¿no? Eso lamentablemente es así, entonces no funciona. Entonces, por eso es tan importante, que la gente de ese mundo, de vuestro mundo, lo bajéis a tierra. Y yo por eso lo hago. Mira, ahora me acusan por señalar... me llaman fascista también. Fíjate, a estas alturas que te llamen fascista, pero yo durante el gobierno de Mariano Rajoy critiqué duramente, y hay artículos míos que no han sacado por lo que sea, criticando duramente al ministro Catalá. Yo he criticado duramente la reforma del Consejo General del Poder Judicial que realizó Baltasar Garzón.
soy una muy crítica con el papel del bipartidismo, es decir, Partido Popular y Partido Socialista, en cuanto al reparto de cromos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el órgano del gobierno de los jueces, y de cómo han incumplido sistemáticamente todas sus promesas respecto a implementar reformas que garanticen una mayor independencia de ese órgano. Acuérdate, tenemos a Pedro Sánchez diciéndole a Jordi Évole, no, yo cuando llegue al gobierno voy a renunciar a alguna de las commodities aquí del bipartidismo, y lo mismo hizo el Partido Popular con el gobierno de Gallardón. Entonces, yo me sumé. Yo empecé a divulgar precisamente para trasladar a la gente, aprovechando mis conocimientos técnicos, aspectos que yo consideraba importantes. Empecé a preocuparme mucho por la deriva que estábamos tomando ya en 2016, 2017, cuando empecé a ver cómo se instalaba en la sociedad y sobre todo en el discurso político la deriva identitaria. ¿Qué es la deriva identitaria? Pues es empezar a juzgar a la gente no por lo que hace ni por cómo se comporta, sino por lo que es. Y no hablo solo a nivel social, que eso ya lo estamos viendo con la cultura de la cancelación. Si eres de izquierdas, bravo. Si eres de derechas, si consideramos que eres de derechas, si no nos bailas el agua. Si no eres de izquierdas, mejor dicho. Sí, muerte civil. Para ellos no ser de izquierdas es ser de derechas, automático. Si... Me traslada incluso que esto, me preocupa que esto incluso se está trasladando al ámbito jurídico, concretamente al ámbito penal. Y, por ejemplo, yo soy muy crítica con todas las leyes de género porque considero que una ley que se podía haber utilizado para aplicar una agravante a los casos de violencia en el ámbito intrafamiliar, que obviamente hubiera habido más condenas a hombres que mujeres, porque es cierto que esos delitos los cometen mayoritariamente hombres, como otros los cometen mayoritariamente mujeres, y con un agravante que se aplicara al margen del sexo, las penas hubieran sido las mismas. Pues yo empecé a ver que eso se estaba utilizando para recuperar una figura jurídica infame, que es el derecho penal de autor, que es precisamente abrir la puerta a que desde el Estado, que no olvidemos que es el que ostenta el uso legítimo de la violencia, se empiece a castigar a la gente por lo que es y no por lo que hace. Y eso, la verdad, es que esa deriva que yo denuncié en este primer libro que comentábamos, Populismo Punitivo, pues es algo que la verdad es que yo creo que ya está más que asumido, que esto es así, que si les dejaran iría a más. Es decir, si no estuviéramos, por ejemplo, dentro del ámbito jurídico europeo, yo creo que ya tendríamos un código penal muchísimo más salvaje, que no solo penalizaría más al hombre frente a la mujer en la comisión de determinados delitos, sino que también estaría penalizando ya la ideología. De hecho, te voy a decir una cosa. Yo creo que en materia de delitos de odio ya estamos viendo un poco cómo se están utilizando los mal llamados delitos de odio, los delitos del artículo 510, para perseguir según qué posiciones ideológicas, y no verdaderamente incitación a la violencia contra colectivos vulnerables, sino simplemente opiniones. Claro, es que el delito de odio, yo no sé, lo de prohibir odiar, yo es algo que a mí me gustaría entender, ¿no? Pero bueno, yo creo que para intentar trasladar a la gente, bueno, pues todas estas ideas, hay que bajar a tierra ciertas cosas, ¿no? Mira, hay una cosa que me apetecía mucho preguntarte, porque una de las acusaciones que se hace en general desde parte de la ciudadanía, pero por supuesto porque esto es el discurso, sobre todo en estos últimos años, por parte político, ¿no? Que es sobre la existencia del lawfare en España. Entonces, ¿existe el lawfare en España? Mira, el lawfare es un invento que surgió una terminología que nació en Estados Unidos, pero sobre todo más para cuestiones de contienda política que para atacar a los órganos judiciales, pero que inmediatamente adoptaron en Sudamérica. Todo esto se ha utilizado muchísimo por sistemas políticos que han derivado lamentablemente en regímenes como el cubano o como en fechas más recientes el venezolano. El lawfare, la palabra lawfare, como se traduce, es el
uso instrumental de la justicia con fines políticos, es decir, que quien ostentan la potestad jurisdiccional, es decir, el poder constitucional de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, lo utilicen con una finalidad política. El lawfare existe en la medida en que está tipificado el delito de prevaricación judicial. Y de hecho, fíjate si existe, que existen claros ejemplos de jueces condenados por prevaricación. Uno de ellos se pasea, por ejemplo, por todas las tertulias progresistas dando lecciones de lawfare, es Baltasar Garzón. Es verdad que hay otros ejemplos, por ejemplo, recientemente el juez Alba, que fue al que condenaron parece ser porque alteró manipuló unas conversaciones contra la juez que luego militó en Podemos, Victoria Rosell. Es decir, el lawfare existe en la medida en que se incardina dentro del delito de prevaricación, pero es que son 4 casos contados. Y el otro día, mira, me hizo mucha gracia porque entrevistaban en un programa de televisión al juez Gómez Bermúdez, que ahora está en excedencia, y le preguntaban precisamente sobre si existía el lawfare. Y decía, bueno, pues que existir existe, precisamente porque la prevaricación está tipificada, pero que era algo residual, que es cierto que es residual, las sentencias se cuentan con los dedos de una mano, y no tanto por una cuestión de corporativismo, créeme, sino que además decía, pero es que además es mayoritariamente quien más lo pone en práctica en la izquierda. En la izquierda judicial son los que más se significan y parece ser que menos vergüenza tienen de demostrar su adscripción ideológica. Aquí vuelve a pasar lo de siempre. Ayer lo criticaba yo en mis redes sociales, qué mal ha hecho la derecha en contar las cosas. Siempre el relato. Lo del juez Garzón. Que claro, que dice, es pareja de la ex fiscal general del Estado, que tiene lo suyo esa mujer, Dolores Delgado. Todo eso no lo cuentan. Y entonces tú y es ministra de Justicia. Es ministra de Justicia antes de ser, bueno, y la que ha colocado ahí al actual fiscal general del Estado, que ahora hablaremos de él, por supuesto. No se cuenta. Y claro, luego ves a un juez Garzón dando lecciones de todo esto en La Sexta, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que como la prevaricación fue por investigar el tema de la Gürtel y pasarse las líneas, pues no está tan mal, ¿no? Claro, pero bueno, es tremendo. Ahora bien, ok, te compro la respuesta, pero lo que sí que es cierto es que la justicia en este país, pues independiente que se diga, no es, ¿no? Claro, creo que ese discurso ya lo hemos dejado muy claro, tú, yo, la inmensa mayoría que comenta cómo está el Estado de Derecho en España, ¿no? Claro, ¿cómo se revierte esto? Porque yo también soy un poco de intentar aportar algo de solución y no sé cómo se puede llegar a conseguir, porque voluntad política no creo que haya real, más que nada porque no les interesa tampoco. Cuando llegan al poder no tienen tampoco el interés de revertir la situación. Mira, yo soy de las que digo, y lo llevo diciendo mucho tiempo, que cuanto más escalas, y perdón la redundancia, escalas en el escalafón judicial, cuanto más arriba subes, menos independencia hay, porque al final las relaciones con el poder político sí que pueden condicionar determinados nombramientos. Esto lamentablemente es así. Empezando porque, bueno, no sé si la gente lo sabe, pero una de las funciones que tiene el Consejo General del Poder Judicial es nombrar a determinados jueces y magistrados en determinados tribunales. No a todos, pero a algunos de ellos. Entonces, claro, ¿por qué quieren controlar el Consejo General del Poder Judicial? El órgano de gobierno de los jueces. No ejerce funciones jurisdiccionales, es decir, ahora por ejemplo que es que han puesto una denuncia contra el juez Peinado y el Consejo General del Poder Judicial tiene que parar esta investigación. No, el Consejo General no puede hacer eso, no tiene funciones jurisdiccionales y si cree que ha habido alguna extralimitación en algún punto que pueda incardinarse dentro de alguno de los apartados del régimen sancionador, pues pondrá una multa económica, pero no puede interferir en el curso de una investigación. ¿Qué es lo que sucede? El motivo por el que intentan controlar ese órgano del gobierno y por el que no ceden a que los 12... Tiene 22 miembros, ¿vale? 22 vocales. 12 de ellos son jueces y magistrados. Si tú te lees la Constitución, en el artículo 122 llegas a la conclusión de que a los 12 jueces los tienen que elegir sus compañeros, pero desde el año 85, hasta el año 85 fue así, el PSOE reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial y lo eligen los políticos.
A los otros 8 los eligen también los políticos, con lo cual ahora los eligen a todos los políticos. Y son estos vocales los que realizan determinados nombramientos, sobre todo, ya te digo, de audiencia provincial para arriba, ¿vale? Para que la gente me entienda, tenemos primeras instancias, instrucciones, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Tribunal Supremo y luego está el Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial. Bien, pues ya te digo que, pero incluso el Consejo General del Poder Judicial tiene voz y voto en el Tribunal Constitucional también. Entonces, ¿por qué quieren controlarlo? Precisamente por eso. ¿Cómo ayudarían todos a que la sociedad española tuviera una mejor percepción de la independencia judicial? Sacando sus manos manchadas de política del nombramiento de esos 12 vocales. ¿Por qué no lo hacen? Porque controlar a la justicia es un caramelito muy apetecible, es decir, colocar a alguno de los que más se significan, a alguno de tus afines. Pues luego, para ser independiente, una cosa que la gente no tiene muy clara es que un juez, por supuesto, que tiene ideología. Por supuesto. Y adscripción política, como cualquiera. Sí. Faltaría más. Son ciudadanos de pleno derecho. La independencia se tiene que traducir en sus resoluciones judiciales. Es decir, que al margen de su adscripción política, él cuando aborde un asunto lo haga sin dejar que su ideología interfiera. Entonces, claro, aún así, el mero hecho de que el Consejo General del Poder Judicial siempre esté en la picota, ese mero hecho traslada a la sociedad española, que no entiende mucho de esto, pues yo estoy seguro que muchos de los que nos van a escuchar esto que yo he explicado no tendrían ni idea, pues lo que te traslada es la sensación de que la justicia también está politizada y que al final se tragan este relato de que un juez investiga a fulanita o una jueza investiga a menglanito porque me tienen manía. ¿Vale? O porque van a por mí. Y más aún si el gobierno lo dice. Claro, claro. Es que es lo que está pasando. Es que ese es el cambio para mí radical en los últimos años. Que es que el gobierno ya ha salido. Claro. Yo nunca había escuchado el tema del lawfare, que puede haber. Pero claro, yo nunca había escuchado a un diputado desde el Congreso de los Diputados señalar a un juez. Ni a un diputado o a un presidente. O a un presidente del gobierno. Cosa que está sucediendo, ¿no? Es algo sorprendente y tremendo. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que yo no creo es que haya voluntad política de hacer ese cambio. No, es que no creo que lo haya. Mira, yo te digo una cosa. Si a mí me preguntan, Javi, ¿cómo ves la justicia dentro de 10 años? Me creo más que se voten los jueces como el cambio que hubo en México. En México, por elección. Por elección a eso vamos, popular, Javi, a eso vamos. A una independencia clara. Y entonces dices, joder, me acojona lo que está ocurriendo. Mira, como sé que ha estado aquí Alejandro Fernández, que es un crack, un saludo, Alejandro. Le pregunté sobre qué habría que hacer con el Tribunal Constitucional. Alejandro es uno de los primeros, yo también lo hice en Crónica de la Degradación Democrática Española, pero él fue uno de los primeros en advertir que el procés catalán iba a trasladar sus discursos y su modus operandi al ámbito nacional. El proceso español, como lo llama. El proceso español, como lo llama él. Y precisamente uno de esos discursos era atacar a los jueces y señalarlos con nombre y apellidos. Recordemos que en Cataluña la campaña contra los jueces del Tribunal Supremo, concretamente contra el que presidía el Tribunal Supremo, Manuel Marchena, fue atroz. Ese mismo modus operandi lo estamos viendo ahora en el gobierno, cómo le están atacando por negarse a aplicar el delito, a aplicar la amnistía al delito de malversación. Hemos visto la misma campaña que vimos en Cataluña, la hemos visto, pero desde, como tú dices, ya no desde satélites mediáticos, no. Personas con digamos que con un cargo político, con cargos políticos importantes. Estamos hablando de diputados, estamos hablando de ministros. Uh-huh. Ya la campaña ha dado un salto cualitativo en estos últimos años. El hecho de que se hayan emprendido procesos judiciales contra el entorno del presidente del gobierno ha llevado al Ejecutivo yo creo que a emprender una campaña de ataques y de desprestigios sin precedentes. Y fíjate, no solo desde un punto de vista de la narrativa, del relato, es decir, de trasladar a la gente de que hay jueces que hacen política, que quieren acabar con el gobierno, de lanzar acusaciones gravísimas a través de medios de comunicación o incluso en comparecencias. Ya
hemos llegado al plano de la destrucción profesional, y me refiero, por ejemplo, a las noticias que se vienen publicando sobre la existencia de fontaneros, es decir, de gente vinculada al PSOE que ha intentado destruir o que se cuestione la instrucción, por ejemplo, que la instructora Beatriz Viedma ha realizado en Badajoz contra el hermano del presidente del gobierno, la instrucción de Juan Carlos Peinado en el caso Begoña, la instrucción contra el fiscal general por parte del Tribunal Supremo, y estamos en las puertas, y tomar nota porque esto va a caer, en el momento en el que se señale al Partido Socialista como persona física, como parte de la trama que ahora ellos insisten en circunscribir a Koldo, a Ábalos y a Cerdán, en el momento en que se señale al PSOE, esa campaña se va a trasladar contra el instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Totalmente. Lo van a señalar. Eso es cuestión de tiempo de que empiecen a salir. Ya han empezado. Ya están hablando de que Cerdán es un preso político. Sí. Cataluña. El procés, lo que hemos dicho, es que es lo mismo. Pero están, por un lado, toda la parte del relato que yo ahí estoy viendo esos primeros pasitos de la ventana de Overton. Ya no primeros, sino segundo, terceros, empezar. Es que se ve venir desde lejos. Pero luego también están ejecutando. O sea, la ley Bolaños, que me gustaría que la pudiera resumir un poquito para la audiencia, la ley Bolaños es consecuencia de esto, ¿no? Es una de las patas de esa ventana de Overton para intentar controlar la justicia. Es una ley peligrosísima. Mira, hay dos leyes aprobadas tres leyes aprobadas por este gobierno que han supuesto un antes y un después en la historia de la democracia española y también en los ataques al Poder Judicial. La primera es la ley de amnistía. Primero, porque supone la quiebra del principio de igualdad ante la ley. El presidente del gobierno se sitúa por encima del Poder Judicial porque la amnistía, al contrario que el indulto, tú pasas por todo el proceso judicial, te condenan y luego el Ejecutivo graciosamente puede coger y decir, no cumples la pena, pero la sentencia y estás condenado, o sea, el delito has cumplido. La amnistía ya no solo es borrar el delito, no es solo decir nunca te tendríamos que haber condenado, es que ni siquiera tienes que haber sido juzgado. La amnistía impide que te sientes ante el juez a responder por tus crímenes. Es decir, adelanta, es un indulto anticipado antes de que haya condena. Es lo que quieren hacer con Puigdemont. Puigdemont todavía no ha sido juzgado. Entonces, como estaba explicando, la amnistía al final lo que supone es que el presidente se sitúa por encima del Poder Judicial y puede decidir con una mayoría parlamentaria quién responde por sus crímenes ante los jueces y quién no. Es una quiebra de la igualdad ante la ley absoluta. Sin igualdad ante la ley, señores, no hay Estado de Derecho, no hay democracia. Hay otra cosa. Esa es la primera ley. La segunda ley es la ley de eficiencia, que de esa se habla muy poquito. O sea, ha habido una reorganización, una reestructuración de la organización de los juzgados españoles. Antes, hasta ahora, teníamos primera instancia, civil, instrucción, penal, y luego iba subiendo en función del régimen de recursos. Bueno, pues lo que han hecho es juntarlos todos y crear una cosa que se llama tribunales de instancia, que tiene plazas civiles y penales, que puede parecer algo menor, pero está provocando un colapso. Ya la pandemia de por sí, el hecho de que se suspendieran los plazos procesales, salvo cuestiones urgentes de índole eminentemente penal, ya supuso un antes y un después. Es decir, la justicia española renqueaba porque es la gran infradotada presupuestariamente. Todos nos podemos imaginar por qué no se quiere dotar de buenos medios a las jueces, son quienes al final fiscalizan al poder. Pues siendo ya la gran infradotada presupuestariamente, el hecho de tener que estar 6 meses parados, eso supuso un atasco brutal. Antes de que se hayan podido desatascar, en lugar de dotar de más medios, convocar más plazas de jueces, convocar más plazas de fiscales y convocar más plazas de funcionarios, lo que se ha hecho es decir, no, vamos a hacer como que creamos juzgados donde hay 3 jueces, pero claro, no hay ningún juez nuevo. Antes había 3 juzgados distintos, ahora hay uno donde están esos 3 jueces. Y además es un batiburrillo, no se sabe muy bien cuáles son las competencias que tiene que hacer cada cual. Ahora mismo hay una parálisis brutal.
Eso es la ley de eficiencia. Y además pone puertas de entradas a los ciudadanos, encarece el acceso de los ciudadanos a la justicia, porque ahora para casi cualquier procedimiento, evidentemente en penal no, pero en civil sí, te obligan a intentar conciliar previamente y a que tú renuncies a una parte de lo que pides. Es decir, si yo ahora firmo un contrato contigo y te dejo de pagar 5.000, tú para demandarme antes tienes que ofrecerme renunciar a una parte de lo que te debo. Es decir, si me pagas 4 no te demando. Llegar a un acuerdo, ¿verdad? Llegar a un acuerdo. Me ha pasado con un tema personal, pero yo no lo sabía. Me dijeron, es que ahora tienes que llegar a un acuerdo con la otra parte antes de meterte en el jaleo. A llegar a un acuerdo, es decir, a renunciar. Por lo cual, a bajar un poco si tienes que acordar algo. Una parte de lo que tú consideras justo. De lo que te deben, es decir, se está fomentando sí, el incumplimiento de los contratos. Correcto. Se está quebrando la seguridad jurídica, otro de los pilares fundamentales de la democracia. Pero eso, ¿por qué pasa? O sea, quiero decir, no creo que no sea tan conspiración de control del poder, sino eso es alguien que lo ha visto que eso es correcto. Eso es lo que quieren. Mira, por un lado hay un lobby, evidentemente, que quiere hacer negocio con la justicia voluntaria, que es lo que se llaman los MAS, es decir, con las conciliaciones, y luego lo que hay también es una voluntad de que el ciudadano cada vez desconfíe más del funcionamiento de la... Porque tú al final le echas las culpas a los jueces. Tú al final dices, es que este juez he tenido que aceptar una reducción de 4.000 euros. Yeah. Pues, me debían 8.000 y he tenido que renunciar a 4.000 o a 1.000 o a lo que sea. Y le echas la culpa al juez. Yeah. Y no, es la ley. Y la tercera, que es la que tú me dices, la ley Bolaños, que todavía no se ha aprobado, esa ya sí que le va a dar la puntilla definitiva. Si la ley de eficiencia es vamos a colapsar el sistema judicial, la ley Bolaños lo que va a hacer es, por un lado, cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial. Mira que se pueden tener muchas críticas al actual sistema de oposiciones, es decir, así cantar temas de la forma que se hace es lo más adecuado, si se podrían adaptar las pruebas. No es eso lo que se busca. Lo que se busca con la reforma que introduce la ley Bolaños es relegar el mérito y la capacidad y primar, vamos a decir, parámetros subjetivos que al final van a tener que ver con la ideología, es decir, digamos que donde antes tú tenías que pasar una prueba que se puntuaba y tú, pues ya sabes, 1 más 1 son 2, ya no vas a tener que resolver el 1 más 1 son 2. Vas a tener que hacer un trabajo práctico sobre la violencia vicaria en el ámbito de lo que sea. Y claro, eso tiene una valoración muchísimo más subjetiva. Lo que se quiere abrir, y además se quieren potenciar, tanto que han criticado, por ejemplo, a jueces que no han llegado a la carrera judicial a través de las oposiciones en el cuarto turno, como el caso de Peinado, pues lo que se quiere potenciar son cosas como el cuarto turno. Pero digamos que de un cuarto turno mucho más subjetivo todavía de lo que es el actual, es decir, que se pueda acceder a la justicia por la puerta de atrás. Eso es una de las cosas que tiene la ley Bolaños. Y la otra es encomendar la instrucción penal a los fiscales. Ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto. Es decir, y para que la gente entienda cuál es la importancia de esto, porque es verdad que en otros sistemas quien instruye es la fiscalía. Y en la práctica es verdad que muchas instrucciones al final el juez cabalga lomos del fiscal. Si el fiscal quiere acusar, el juez acusa y luego ya en juicio se ve si el fiscal tiene razón o no. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues para entender el problema solo tenéis que ver qué es lo que está sucediendo en la actualidad. Tradicionalmente, porque así está plasmado en la Constitución, no es tradicionalmente, al fiscal general del Estado lo nombra el gobierno cuando entra y cesa cuando sale el gobierno. Pero siempre todos los fiscales, a pesar de sus sesgos y sus polémicas, han intentado mantener cierta apariencia de independencia de cara al ciudadano porque entendían que era importante precisamente para que el ciudadano respetara la labor y la institución del fiscal y porque además es lo que tienen recogido en la Constitución y en su estatuto, que con independencia de la existencia de esa vinculación jerárquica a una persona a la que al final nombra el Ejecutivo, pues también tienen que ejercer su labor con independencia y con imparcialidad. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, pues tenemos a un fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado precisamente por un delito grave de revelación de secretos, por un correo
que solo tenía el abogado de esta persona, de González Amador, y la Fiscalía, pues aparece publicado, un correo confidencial aparece publicado en un medio de comunicación. Y el fiscal general está imputado por eso, que ya es decir, oye, pues ya a lo mejor este señor no debería ser el superior jerárquico de ningún fiscal. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Pues tenemos que en el caso de la investigación contra el hermano del presidente del gobierno, contra el que ya se ha abierto juicio oral, la Fiscalía ha actuado como abogado defensor. Y yo creo que las informaciones que se están publicando de las diligencias de investigación que se han practicado, yo no sé si acabará condenado o no, pero desde luego ameritaban una instrucción y desde luego justifican que se le abra juicio oral. Había indicios. ¿Qué está pasando en el caso de Begoña Gómez? Que la Fiscalía está actuando como abogado defensor. Como abogado defensor. De hecho, es que es muy sencillo. Que coja cualquier ciudadano que esté viendo este podcast, se meta en uno de estos portales y ya veréis que seguro que va a salir en una de las noticias: la Fiscalía pide la absolución de todos los casos relacionados con el gobierno. Con el gobierno no, con el presidente del gobierno, pero también con el gobierno. Claro, y dices, ahora va a ser la Fiscalía. Claro, si dependiera la Fiscalía totalmente de esto... En el momento en el que la Fiscalía se haga cargo de la instrucción de los delitos, con lo que nos vamos a encontrar es que, sobre todo, no es deseable que se haga con ninguna ideología, pero nos vamos a encontrar con este gobierno, y que lo pueda hacer el gobierno que entre, que se utilice la instrucción fiscal para castigar, vamos a llamar, al disidente ideológico. Para apretar, correcto. Y para no investigar delitos que comprometen la permanencia del gobierno de turno. Correcto. Porque claro, toda esta gente lo hace porque asumen, y a mí eso es lo que me da miedo, asumen que van a permanecer en el gobierno eternamente. Pues si de verdad creyeran en la alternancia democrática, se darían cuenta que esta reforma a quien va a beneficiar sobre todo es al que venga después, porque si te crees las encuestas, su salida está garantizada. No sé si quién va a gobernar y cómo va a gobernar, pero desde luego ellos no. Yo esto he hecho, es una advertencia que siempre he hecho, que es que donde vamos a tener que apretar, de verdad, todos, yo creo que comunicadores, opinadores, es con los que vengan de después. Claro. Porque lo que ha hecho esta gente es señalar dónde están los problemas ampliamente. Ha abierto la puerta, como digo yo. Correctamente, correcto. Entonces, ha mostrado cuáles son los fallos del sistema. Y si los que vienen después, en lugar de cerrar esas puertas, las dejan abiertas y vuelven a entrar por ellas, los que ahora estamos en este lado de la trinchera, que a nadie le quepa duda que nos vamos a situar en el otro. Bueno, vamos a ir a piñón. Yo otros no lo sé, pero lo que soy yo, si lo mismo que ha estado haciendo este gobierno lo hace el gobierno que entre después de unas elecciones, perdona. Yo voy a mantener la misma crítica y la misma posición. Para mí ya no es que haga lo mismo. Es que no haga nada por solucionarlo. O no haga nada, que es lo mismo, que lo deje estar. Correcto, que dejarlo estar no va a servir con esto, ¿no? Pero, y bueno, el ejemplo... De hecho, yo solo quiero recordar una cosa, para que luego digan que aquí estamos politizados. ¿Sabes quién presentó el primer proyecto de ley para encomendar la instrucción de los delitos a los fiscales? No fue el PSOE, fue Gallardón. Fue Gallardón. Es decir, que esto no es una idea que se le haya ocurrido a Felipe Bolaños ni a Pedro Sánchez. Ya. Tribunal Constitucional. Sí. Una cosa que sé que es un tema favorito. ¿Qué hay que hacer con él, Lupe? A mí me gustaría hacer una cosa que implica reformar la Constitución, y yo soy consciente de que eso no es un escenario realista. Yo creo que el Tribunal Constitucional tendría que formar parte del Poder Judicial. Vale. El Tribunal Constitucional ahora mismo, mucha gente no lo sabe, pero primero, no forma parte del Poder Judicial. Lo llaman, en la teoría de Kelsen, el órgano de cierre del sistema, y mucha gente cree que está bien que sea un órgano pseudopolítico porque al final es un legislador negativo, es decir, en la medida en que decide qué leyes entran a formar parte del ordenamiento jurídico y qué leyes son expulsadas, es un legislador negativo, y entonces pues tiene que tener cierta catadura política. Eso dices quienes justificaban este modelo, que ya no están tan convencidos, ¿eh? Entonces, el Tribunal Constitucional, primero, no forma parte del Poder Judicial, y segundo, quienes lo integran no son todos magistrados de carrera o fiscales. Es decir, ahí hay
la mitad de sus miembros son pues profesores, catedráticos, juristas, no todos son jueces. Eso yo creo que mucha gente ni siquiera lo sabe. Entonces, más allá de lo que a mí me gustaría... Tienen nombre, ¿no? Gente con dilatada experiencia, no sé sí, qué. Juristas de reconocido prestigio. De reconocido prestigio, ya está, pero no tienen por qué ser juez. Que yo dije en un artículo escrito hace ya unos años, juristas de reconocido desprestigio, viendo a lo que se estaba nombrando. ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, aunque es cierto que a mí me gustaría poder abrir el melón de la reforma constitucional, el momento no lo aconseja en absoluto. Y entonces vamos a trabajar con lo que tenemos, y lo que tenemos son las reformas de leyes orgánicas, que es verdad que es vamos a decir, echar la llave, echar el candado temporalmente, porque cualquiera con mayoría absoluta pues lo puede reformar, que es lo que quería hacer el PSOE. Acuérdate todo este escándalo que hubo con el Tribunal Constitucional antes de que... ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Socialista? El Partido Socialista primero inició una campaña de desprestigio contra el Tribunal Constitucional a raíz de que paralizaran la tramitación de una ley por querer incorporar enmiendas con las que reformar precisamente la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que nada tenían que ver con el objeto de la ley. Ya existía jurisprudencia al respecto, pero bueno, montaron una campaña. Recuerda que la entonces portavoz del Partido Socialista, que se llamaba no sé qué Sicilia, en el Congreso acusó a los magistrados del Constitucional de golpistas con toga. Una cosa gravísima. Sí, y estaban echadísimos al monte. Bueno, pues... ¿qué es lo que pasa? Que al final se transigió con que el Partido Socialista nombrara magistrados del Tribunal Constitucional a su exministro de Justicia. Pero no a un ministro de Justicia de un gobierno anterior del PSOE. Ya eso me parece feísimo. ¿No? Al que hasta ese momento había sido ministro. Igual que hicieron con Dolores Delgado, que la nombraron fiscal general. Justo, nada más salir de la cartera de Justicia, pues con Campo lo nombran magistrado del Tribunal Constitucional, nada más dejar en el escaño la cartera de ministro de Justicia. Nombran también a una ex alto cargo de Moncloa y a una ex alto cargo de Moncloa, abogada del Estado, que además tuvo una participación activa en el controvertido Estatuto de Cataluña. Participó en la redacción del Estatuto de Cataluña. Entonces, se han producido una serie de nombramientos muy políticos, es decir, el único prestigio que se busca básicamente es la afinidad política. Por ejemplo, pues Conde Pumpido, a mí no me parece estético que entre a formar parte del Tribunal Constitucional. Y eso que es, ojo, que yo considero a Conde Pumpido un muy buen jurista, Yo lo considero muy buen jurista. Pero no me parece estético que alguien que ha sido fiscal general del Estado de un gobierno socialista, que como ya he explicado, al fiscal general del Estado lo nombra personalmente el presidente del gobierno, pues luego, poco después, entre a formar parte del Tribunal Constitucional como magistrado. Yo creo que la apariencia de imparcialidad es importante, igual que sería escandaloso que aparecieran en el Tribunal Supremo ex ministros, pues habría que evitar esas situaciones en el Tribunal Constitucional. Eso se puede hacer reformando la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y fíjate, otra cosa que hay que hacer, hablando ya de eso, por ejemplo, es evitar las puertas giratorias en la justicia, porque tú imagínate que ahora Marlaska renuncia a su cartera de ministro, al día siguiente vuelve a la Audiencia Nacional. Entonces, yo creo que hay que poner, no sé si prohibirlo, pero poner un periodo de carencia de 15-20 años. Es decir, si sales... No puedas volver a tu puesto. Si cuelgas la toga, no te la puedes volver a poner. Sobre todo hasta... en puestos tan delicados. En la presentación de Atenea, donde coincidimos, Luis Sanz, me acuerdo que hizo una reflexión que me gustó mucho, que el Tribunal Constitucional se había convertido en el Tribunal Supremo del Tribunal Supremo. Eso es a raíz de la sentencia de la amnistía. Correcto. Es que justo te iba a decir el tema de la amnistía. Con esto de poner soluciones. Mira... Hablar de cómo solucionar la independencia judicial, podemos encontrar... Pero la ley de amnistía no sé cómo se vuelve para atrás. Ya. Porque es algo que ya está está ahí, no se puede volver hacia atrás, no se puede... Exacto. La ley de amnistía y lo que dijo Luis también es por la sentencia de los seres. Correcto.
Es verdad que el Tribunal Constitucional ha dictado varias sentencias muy polémicas. Una es la de la sentencia de los ERES, que es a la que Luis Sanz se refería cuando hablaba de que se está convirtiendo en un tribunal de casación del propio Tribunal Supremo, cuando el Constitucional no está para eso, es decir, si considera que se ha vulnerado un derecho fundamental, pues revoca la sentencia y la anula, pero lo que no está es para corregir penas, para corregir las sentencias del Supremo, ni mucho menos las valoraciones probatorias. Eso por un lado. Y luego la ley de amnistía. Bueno, en el tema de la ley de amnistía es todavía más preocupante, porque lo que hizo el Tribunal Constitucional, una sentencia que la ponencia es de Montalbán, lo que hizo el Tribunal Constitucional es decir que poco menos el Parlamento está por encima de la Constitución. Es decir, que eso que ellos llaman soberanía popular, que no tiene plasmación constitucional, porque la Constitución habla de soberanía nacional, que la soberanía popular, la gente, el pueblo... Está por encima de cualquier cosa. Una simple mayoría parlamentaria, que no estamos hablando de una mayoría cualificada, una simple mayoría absoluta, abre la puerta a reformas constitucionales encubiertas, por la puerta de atrás, porque al final la amnistía es una reforma de la Constitución. Es lo que yo digo, habilita al Ejecutivo a situarse por encima del Poder Judicial, mediante la aprobación de una simple ley orgánica. ¿Se puede volver hacia atrás? No. ¿Por qué? Porque al final la amnistía es una ley penal. Y bueno, seguro que con la ley del sí es sí, del solo sí es sí, muchos preguntaban, ¿cómo? Bueno, entonces, ¿por qué alguien que fue condenado hace 5 años, si se aprueba esta ley, le rebajan la pena? Porque la pena más favorable tiene carácter retroactivo, pero la ley penal desfavorable es irretroactiva. Entonces, una vez la amnistía se ha aplicado a todos, por ejemplo, los que participaron en los incidentes, bueno, más que incidentes, en los delitos contra el orden público, en las manifestaciones tras las sentencias del Procés, si ahora llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dice que la amnistía es contraria a los tratados, al rule of law, al artículo 2, por ejemplo, del Tratado de la Unión Europea, eso constituiría esa sentencia una ley penal desfavorable, es decir, el que ya se ha acogido a la amnistía y ya se ha beneficiado, no puedes retrotraer y decir, bueno, vale, la amnistía es una... No se puede hacer, no se puede hacer. Por eso es tan importante el movimiento del Tribunal Supremo, que no es solo un movimiento, es que yo creo que la interpretación que hacen del delito de malversación es la correcta, de no aplicar la amnistía a Carles Puigdemont y a los otros líderes del Procés condenados por el delito de malversación, que además tiene eso aquel, porque al final, por mucho que la ley de amnistía vaya a beneficiar a 1.000 y pico o 2.000 personas, todos sabemos que se aprobó con un nombre y apellido, es decir, que esa ley lleva un nombre, que es Carles Puigdemont. Totalmente, es una ley hecha para él. Para él, para que pudiera volver a Cataluña. Y por 7 votos. Justo, en orden de multitudes. Y bueno, pues sería de cierta justicia poética que al final el único que no saliese beneficiado con el tema de la malversación fuera Puigdemont y no pudiera volver a España. Sería increíble. Así que vamos a ver lo que hace dentro de poco. Creo que son las conclusiones del abogado del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La posición del abogado de la Comisión ya fue muy dura. Habló de autoamnistía, por cierto, algo que a mí me vas a dejar, pero que me congratulo, porque antes de que se aprobara la ley de amnistía, allá por el mes de octubre de 2023, yo escribí un artículo hablando que se titula precisamente autoamnistía, advirtiendo precisamente de lo mismo que señala el abogado de la Comisión. O sea, que a mí me llenó, pues para un jurista, pues eso, son tonterías nuestras, pero me llena de orgullo. Te gusta. Por ir acabando, Lupe, sé que no tienes mucho tiempo, quería volver a un tema de los medios, ¿vale? Simplemente una duda personal que yo tengo, ¿vale? Que es el tema de las filtraciones. Me da la sensación de que se filtra todo, ¿vale? Y para ambos casos, ¿eh? Porque, oye, ¿cómo puede ser que se estén filtrando constantemente al momento los informes de la UGO? Que no sé si se pueden filtrar o no, y si es legal. La declaración del hermano de Pedro Sánchez, el de tal, al momento. ¿Qué está pasando ahí? Yo no recuerdo que hubiera tanta filtración antes, y esta vez concretamente afecta más al tema de la izquierda, a todos los casos mediáticos, por lo que yo veo. Pero, ¿qué está pasando con eso? ¿Qué papel juegan los medios ahí? Porque me parece alucinante. Sí que ha habido filtraciones siempre. Lo que pasa es que ahora, con las plataformas digitales y sobre todo con las redes sociales, todo se amplifica más. A ver, en la medida en que se filtren documentos que se trasladan a las partes
y que en una pieza que no está declarada secreta, pues en principio no es ningún delito y sobre todo si tiene interés informativo. Es decir, aquí hay que valorar que por un lado tienes, lamentablemente, determinadas filtraciones al final suponen una pena de telediario, ¿vale? Para la persona que está siendo investigada. Pero por otro lado, ¿cómo vas a negar que no tiene trascendencia informativa? Pues por ejemplo el tema de los sobres en la sede del PSOE. Entonces, claro, ahí está la continua lucha, contienda entre dos derechos fundamentales, que son la presunción de inocencia y el derecho a la información veraz y a la conformación de una opinión pública y democrática. Así que ahí hay una contienda. Y a mí me preocupa más otro aspecto, más que el de las filtraciones, que es cómo se están utilizando los medios de comunicación como coartada para la comisión de delitos. Porque la filtración, es decir, que las partes en un procedimiento pasen a un medio de comunicación una resolución que consideran interesante y que no está amparada por el secreto, pues bueno. Ya de valorar a los medios de comunicación si tiene trascendencia informativa o no tiene trascendencia informativa. Pero precisamente bajo el paraguas de ese derecho a no revelar las fuentes que tienen los periodistas, se están creando muchas plataformas digitales que yo dudo mucho que se puedan catalogar como medios de comunicación, que son utilizadas no solo para el activismo político de personas con una fuerte adscripción ideológica, sino por los propios partidos políticos. Es decir, son medios que están estrictamente vinculados a un partido político. Fíjate, tanto es así que los directores de algunos de estas plataformas digitales, como yo las llamo, o páginas web, pues han sido vicepresidentes del gobierno o han sido directores de comunicación del Partido Socialista. Y claro, y es que estamos viendo, y además la actualidad lo muestra, cómo se utilizan precisamente para, amparándose en el secreto a no divulgar las fuentes, publicar, vamos a decir, no informaciones, publicar cosas que están amparadas por la confidencialidad. Por ejemplo, en el caso del fiscal general del Estado y el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, nos encontramos con que, aunque es verdad que muchos medios antes habían hecho referencia al contenido del correo, ninguno lo publicaba porque eran conscientes de que se trata de un documento. No es lo mismo que te digan que ese documento existe a publicar el pantallazo. ¿Quién publicó el pantallazo? ¿Lo sabes? Sí. ¿Quién el Plural. El Plural. Y luego salió en la SER por la noche, horas de... por la mañana. Después del correo filtrado. Por la mañana salió el contenido del correo, la referencia a lo que decía el correo, pero es que lo que es el pantallazo del correo lo publicó el Plural. ¿Y quién era la directora del Plural? Angélica Rubio, que había sido directora de comunicación. Ahora consejera en RTV. Del gabinete de Zapatero, que ahora es consejera de Radio Televisión Española. Y el director actual fue jefe del gabinete de no sé qué, de no sé dónde, del PSOE, ¿vale? Entonces, pero claro, meter mano ahí es muy peligroso, porque el gobierno es lo que quiere. El gobierno lo que quiere es acabar con el secreto de fuentes, el decidir quiénes son medios de comunicación y quiénes no, y a partir de ahí controlar las filtraciones. Es decir, si tú no te puedes acoger al secreto a no revelar las fuentes, entonces... yo voy a decidir quiénes se pueden acoger a ese secreto y a quién se les puede filtrar cosas y a quién filtro no. por ahí y ataco. Filtro el filtro, como digo yo. Entonces, pero bueno, también hay que recordar, y esto es una asignatura que tiene pendiente la Judicatura Española. Una de las cosas que aprendemos primero los juristas y además que más impactan a la gente con una formación liberal como yo me considero liberal, es entender que ningún derecho es absoluto. Yo sé que esto, pues con los libertarios, porque te dicen, la libertad de expresión, por ejemplo, Ancho Astor, tiene que ser absoluta y poder difamar a quien te dé la gana. Yo he dicho alguna vez que soy absolutista de la libertad de expresión. Sí, pero
absolutista, pero ¿hasta qué punto? Hasta el punto de que te puedan imputar haber asesinado a tus hijos y haber... Claro, todo tiene que tener un límite, ¿verdad? Entonces, hay que ponderar. Una cosa es que la libertad de expresión tenga prevalencia, como en la jurisprudencia la libertad de expresión prevalece sobre el derecho al honor. Y otra cosa es que la libertad de expresión es un derecho al insulto, pues a lo mejor a ciertos tipos de insultos sí. O a lo mejor en una contienda entre dos personas política, pues también. Pero ¿hasta qué punto tiene que amparar pues, la imputación de delitos graves? Entonces, ningún derecho es absoluto. Tampoco tiene que ser el derecho a no revelar las fuentes, ¿verdad? Pero eso tiene que decidir un tribunal. Cuando la importancia de lo que, de lo que se ha filtrado tiene que obligar al periodista. Pero fíjate, es algo en lo que no se ha querido entrar ni a nivel español ni tampoco europeo, y lo vamos a tener que hacer precisamente porque, como tú has dicho antes, esta gente ha ido encontrando los resquicios del sistema para ver cómo podía colar toda su maquinaria para no solo aferrarse al poder, sino para colonizar todas las instituciones y atacar a todos los contrapoderes. Y una de las cosas que ha hecho también es introducirse en... Siempre ha habido medios de comunicación que son puramente propaganda, pero es que ahora esto se está viendo de una forma muy marcada y además ya no se están utilizando para atacar al rival político como se hacía antes. Es que ya tenemos a medios de comunicación, como muy bien sabemos todos, que se están dedicando a señalar a particulares. Entonces ahí tenemos un problema. Sí, totalmente. Respecto a lo del fiscal general del Estado, simplemente una nota, lo de que Juan Lobato fuera al notario. Eso es para una película. Eso es una maravilla. Pero bueno, claro, y ahí la conversación con Pilar Sánchez Acera, que era asesora de gabinete de presidencia, y con Angélica Rubio. ¿Esto quién te lo pasa? Es que nadie conoce tan bien hasta dónde puede llegar un partido político como el Partido Socialista que alguien que está ahí dentro. Saben perfectamente cómo va el Entonces, el cojone que tenía Juan Lobato, me lo quiero imaginar yo. Pero bueno, Lupe, por ir acabando, ¿vale? Sí. Vamos a terminar ya, ¿vale? Vamos a hacer la serie de preguntas que suelo hacer aquí siempre para acabar. Venga, dale. Pero antes, una cosa. Ya sé que no me puedes decir nada. Sé que muchos me diréis, Javi, es que no lo has preguntado por esto. Y digo, ya, pero es que no puedo hacerlo, pero... Simplemente, ¿qué se siente al ser la abogada de un rey? Que estás materializando un derecho fundamental. Toda persona tiene derecho a la defensa y toda persona tiene derecho a ejercer ante los tribunales de justicia las acciones que considera que le asisten conforme a derecho. El rey emérito también, fíjate, tiene derecho a la presunción de inocencia. Qué cosas, ¿verdad? Pues sí. Sí, yo lo decía ya más en el plano emocional, la llamada a tus hijos diciendo, me ha llamado el rey, a ti mismo que ser. Bueno. Tremendo. Pero bueno, listo. Vamos a pasar al test de quórum, ¿vale? Lupe, una meta por cumplir. Una meta por cumplir. Mira, la verdad es que me quedan pocas. Pues, a ver, déjamela para la última. Te la dejo al final. La tengo que pensar. Perfecto. Un libro que todo el mundo tendría que leer. Tengo una duda, pero creo que voy a decir el de Karl Popper. El de Las sociedades abiertas y sus enemigos. La sociedad abierta y sus enemigos. Creo que es un libro imprescindible. ¿A qué edad te compraste tu primera vivienda? ¿A qué edad me compré mi primera vivienda? Pues creo que tenía 28 años y con hipoteca, como todo, con una hipoteca que prácticamente era del total del valor de la vivienda. ¿Crees en Dios? ¿Eres creyente? No. Es atea, te he escuchado decir que eres atea. Sí, soy atea, respeto muchísimo a quien profesa la fe. Lo que pasa es que a mí todo aquello que me cuesta muchísimo, soy muy antidogmática y todo aquello que me cuesta racionalizar. Una persona muy racional tú. Quizá en exceso, A mí hay mucha gente que es creyente que me lo achaca. No se puede racionalizar todo, hay cosas que escapan de tu comprensión. Digo, sí, no te digo que no, pero cada uno es como es. Si mañana te dejaras el derecho, ¿a qué te dedicarías? Uy, me encantaría dedicarme a la historia. ¿A la historia? Un campo que me fascina, divulgar la historia. Me encanta. Dame un ejemplo de un buen político y un mal político. Buen político. Alejandro Fernández en la actualidad. Suárez, historia. Calvo Sotelo, también. Clara Campoamor.
Y mal político, pues yo creo que de la historia de la democracia, si hablamos de políticos de la historia democrática, evidentemente, yo creo que Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Sí, mira, más que Zapatero. Yo creo que el proceso de degradación democrática al que ha sometido al país Pedro Sánchez no tiene parangón. Y luego creo que Mariano Rajoy es el político que más daño ha hecho a la alternativa ideológica de este país, a la conformación de una alternativa ideológica al socialismo. Es decir, la actitud de Mariano Rajoy expulsando del Partido Popular a lo que ellos abominaban, los conservadores y los liberales, como si fueran ideologías apestadas. Yo creo que eso fue un ataque frontal al pluralismo y que hizo que la oposición de este país consiguió que la oposición de este país haya estado avergonzada ideológicamente durante décadas. Estoy de acuerdo. Nadie suele decir a Mariano Rajoy. Pero yo siempre he dicho que soy uno de los mayores traidores de este país, sinceramente. Yo creo que eso ha hecho un daño a la democracia, al pluralismo político brutal, porque fue el primero que demonizó a ideologías que son perfectamente democráticas y de hecho que están en el sustento de la democracia, como el liberalismo y el conservadurismo. No es mejor un progresista que un conservador, no es mejor un progresista o un socialdemócrata que un liberal. Pues, y él los demonizó. El último gran político que tuvo una mayoría después de 8 años de Zapatero para revertir cosas y no hizo absolutamente nada, sino que empeoró las cosas. Pero bueno. Absolutamente nada. Y la última. Venga. Te voy a elegir. ¿Conoces el juego Marry, Kill and Kiss? No. Vale, no hay manera con esto, pero bueno, ya está. Te voy a dar 3 opciones, 3 personas. Con una te casarías, figuradamente, con otra te darías un beso, por eso el kiss, y por otro matarías. A ver si me vas a generar problemas matrimoniales. Si no lo contestas, cuando te digo opciones, venga, vale. Tengo esas 3 personas en el ámbito judicial, político y periodístico. ¿Cuál quieres? Judicial. ¿Judicial? Ay, elegir fácil. Álvaro García Ortiz, Cándido Conde de Pumpido y el juez Marchena. Has dicho casaría. Casaría, beso y ¿a quién matarías? ¿A quién? Bien. Me casaría con Manuel Marchena. Eso digo que era la fácil. Besaría, pero como el beso de despedida, porque tú me has dicho qué tipo de beso es. Así que como beso de despedida besaría a Conde Pumpido, pero porque se va. No le queda otra que irse. Le quedan 2 meses, así que esa me la has puesto fácil. Si me lo hubieras dicho al principio de su presidencia, te hubiera contestado de otra manera. Y bueno, me mataría porque seguramente no lo hago yo, sino que judicialmente es posible que lo hagan otros, a Álvaro García Ortiz. Perfecto. ¿Vale? Y por último, chicos, me pasáis la caja. Falta el de la meta, Lupe. El de la meta. Una meta. Mira, profesional, personal, cualquier cosa. Me gustaría en alguna parte de mi vida poder residir en Italia. Adoro Italia. Vivir en Italia. Ah, qué guay. ¿Qué parte te gustaría? Me gusta muchísimo Lazio. La zona de Roma y Toscana. Bueno, son muy próximas. La pregunta que te hizo el anterior invitado, no sé cuál es, no la he leído. Pablo Cambronero, que fue el último en venir aquí. A ver qué te preguntó. ¿Se la puedes leer en alto? Que no tengo gafas. Es... no lo entiendo. A ver, si no te lo leo yo. ¿Firmarías con el PP? ¿Ficharías por el PP? Es que como no, yo me he puesto las gafas. ¿Ficharías por el PP? No. No. Vale. Pablo, ha sido clara, ¿eh? No, y además, mira, para quien tenga dudas, no he militado jamás en ningún partido político. No sé, nunca diré de este agua no beberé. Pero desde luego no será en el Partido Popular ni en ninguno de los partidos que ahora mismo están en activo en la política española. Y no tengo ninguna idea de incorporarme a la política. Yo sé que hay mucha gente que dice, que piensa que todo esto que hacemos de divulgar y de... con un objetivo político. Es con un objetivo político. Yo vivo de mi trabajo, me gusta muchísimo mi trabajo, creo que aporto más a la sociedad ahora mismo. No sé en el futuro, pero haciendo mi trabajo que lo que puedo hacer en política. Eso sí, por ejemplo, hay políticos a los que admiro. Mira, me has preguntado por político actual. A mí me gusta muchísimo Giorgia Meloni. Para mí, Cayetana Álvarez de Toledo es todo lo que debería ser un político de la oposición en España. ¿Qué decirte de Iván Espinosa de los Monteros?
No, vas a formar parte de Atenea, ¿no? Formo, pues soy vocal de la Junta, pero precisamente porque creo que es una plataforma que una de sus misiones es divulgar sobre el Estado de Derecho y la voy a aprovechar porque además Iván es uno de esos políticos que ha conseguido salir de la política sin daño, es verdad, todos salen los pobres por la puerta de atrás y él yo creo que ha salido reforzado, es una persona pues que tiene, pues bueno, no sé si alguna vez has tenido ocasión de entrevistarlo. Sí. No, está por venir, pero... Es no una persona con la que da gusto tratar, que tiene una formación excelente, que creo que además que tiene muy claro cuáles son algunas de las reformas que necesita este país, con las que creo que deberían estar de acuerdo a izquierdas y a derechas. Sí, hay cosas que son de su propio peso. Y bueno, pues eso, que yo no tengo ninguna voluntad de incorporarme a la política, ni mucho menos de fichar por el Partido Popular. Ok, Pablo, pues contestada. Y ya por último, Lupe, una pregunta para el siguiente invitado, si me lo puedes hacer, sin saber quién va a ser, ¿eh? No sabes quién va a ser. Y una predicción para el año 2026. Algo que crees que pasará en el año 2026. ¿Y lo tengo que escribir aquí o lo de la me lo escribes y yo el año que viene ya veré a ver cuándo lo cuento. Venga. Os expondré a todos a ver quién ha acertado y quién no. Vamos a ver. Entonces, para mi próximo invitado, no sé si te lo habrán planteado ya. Y como no llevo las gafas... Te las paso. Esto es un clásico, pero bueno. Vale. Bueno, no quiero verla, que luego si la veo... No, la puedes ver. No, es que prefiero no verla, ¿sabes? Al principio la veía, pero ya prefiero que... Vale, ya la veré. Y la predicción... Se la voy a hacer en unos días. Y una predicción. Y la predicción... Pero tiene que ser para 2026. 2026. General el 2026. Probablemente la lea, yo lo estoy pensando, a mitad del año que viene. Antes de verano, cuando acabemos la temporada. Esta sí la veré. A ver si acierto. Está juego duro. Aquí desde luego. El año que viene, ¿eh? Bueno, Lupe Sánchez, muchísimas gracias por venir a Quorum Podcast. Javi, muchas Hasta la gracias. próxima.